Bien, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 38 de Tecnología Industrial. Hoy vamos a comenzar la unidad 5 que dedicaremos al estudio de los diferentes materiales de construcción y de fabricación. Antes de comenzar, os recomiendo que echéis un vistazo a la sesión 38 de dibujo técnico, porque en la primera parte hemos estado haciendo un análisis y comentarios acerca de la evaluación, posibilidades de recuperar, qué se puede recuperar, cuándo se puede recuperar, etcétera, etcétera. Muy interesantes y aplicables tanto a tecnología como a dibujo. Por lo tanto, no voy a volver a repetir lo mismo, os aconsejo que le echéis un vistazo, ¿vale?, a los primeros minutos del vídeo de la sesión 38. 38, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, 38. Bien, nosotros hoy vamos a empezar, como he dicho, esta unidad dedicada al estudio de los materiales. Los materiales de construcción o de fabricación son algo fundamental, muy importante en el sector industrial. No nos podemos imaginar prácticamente ninguna infraestructura que no se construya con materiales, ya sea estructura metalúrgica, madera, carretera, todo, incluso lo que construimos o lo que se fabrica, incluso las máquinas que usamos para fabricar otras cosas, están compuestas de algún material. Por lo tanto, es de vital importancia saber qué materiales se usan, cuál es su disponibilidad, cómo se comportan, cuál es su impacto sobre el medio ambiente, porque eso es algo también importante. Eso ya criterio de cada uno. El precio también, el coste, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los diferentes materiales, sus propiedades y los criterios de elección a la hora de utilizar unos u otros. Bien, lo primero, para subrayar aún más la importancia de los materiales, si os fijáis, cuando hablamos de historia, esto no hay que aprendérselo, esto es simplemente una charleta de viejo. Las eras o las edades que se han dado a grandes etapas de la historia, se le ha dado un nombre de un material: la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Fijaos hasta qué punto ha sido importante el descubrimiento de nuevos materiales, porque ha ido cambiando la forma de vida del ser humano desde hace miles de años. Hasta tal punto que, bueno, se le daba el nombre entero a etapas que duraban miles de años, ¿vale? Por lo tanto, conclusión, el uso y la innovación en el uso de materiales han supuesto siempre cambios radicales y muy importantes y muy trascendentes en la vida del ser humano. Bien, nosotros vamos a hablar de dos tipos de materiales principalmente. Por un lado tenemos los materiales llamados naturales. Proceden directamente de la naturaleza y no se someten a ningún proceso que cambie su estructura interna o su composición. Por ejemplo, la madera, ¿no? La madera, hombre, se transforma porque se corta, se le da forma, pero sigue siendo madera, ¿vale? Esos serían los materiales naturales. Otro tipo de materiales serían los materiales transformados, es decir, proceden de otro material primario, como puede ser cualquier cosa de plástico, cualquier polímero, en realidad procede del petróleo o de un combustible fósil. Por lo tanto, un ladrillo ha estado sometido a un proceso químico, por lo tanto, sí. Bien, un subtipo o una variedad dentro de los transformados serían los materiales aleados. Aleados, un término un poco feo, lo más común es llamarlo aleación. Una aleación es una unión de de dos o varios metales para conseguir otro material nuevo compuesto por esos tres metales que tenga unas ciertas características que nosotros buscamos. Un ejemplo, el acero. El acero está compuesto de hierro y de carbono.
o el bronce, que está compuesto de cobre y de estaño. Aquí tenemos también algunos ejemplos, materiales naturales, pues, madera, petróleo, mármol, el hierro. Luego tenemos materiales transformados, contrachapado, cartón, todo eso que viene de los residuos de madera, el PVC, que es un policlorulo, el hormigón, todos los materiales sintéticos de la ropa, la mayoría de la ropa ya no están hechos con materiales naturales, son casi todos sintéticos, aunque tengan un porcentaje a veces de lana natural o de algodón natural. Y las aleaciones, como hemos dicho, bueno, acero, bronce, latón, etc. Bien, antes de empezar con las propiedades, vamos a hablar de los criterios que hay que seguir a la hora de elegir un material. Aquí he hecho una división que a mí no me gusta principalmente, o sea, creo que se pueden simplificar las cosas. Vamos a hablar de 3 criterios principales a la hora de elegir un material, ya sea para una construcción, para fabricar, para lo que sea. Lo primero que vamos a ver son sus propiedades. Las propiedades de un material, básicamente, es cómo se comporta ese material ante diferentes elementos externos. El segundo criterio que vamos a ver, que este es el que me ha chivado antes mi amigo Juanjo, es el coste. El coste es sin duda un material muy importante, es un criterio muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya lo vimos cuando hablamos de electricidad y de conductividad, hay materiales que conducen la electricidad mucho mejor que el cobre, pero claro, como la plata, pero no vamos a hacer cables de plata, ¿no? Se nos iría aquí un dineral. Por lo tanto, el coste también es un criterio muy importante a tener en cuenta. Y por último, el criterio de la disponibilidad. Si nosotros tenemos que hacer una obra en un sitio y necesitamos un tipo de material que no está cerca o que no queda, vamos a optar por otro que nos sea más fácil conseguir, ¿no? Porque ese primero no está disponible. Entonces, bueno, un conjunto de estos 3 criterios es lo que nos hace tomar una decisión a la hora de elegir un material de construcción u otro, ¿vale? Digo de construcción, pero puede ser de fabricación. Repito, propiedades, coste y disponibilidad. Aquí habla también de otros, del transporte, pero es que eso va implícito en el coste y en la disponibilidad. El coste de transporte va implícito en el coste, ¿vale? Por lo tanto, esta simplificación me parece más apropiada. Propiedades, coste y disponibilidad. Bien, una vez, parece que ya se está conectando por ahí. Bien, una vez que ya hemos definido esos 3 criterios, vamos a empezar a hablar de las propiedades de los materiales. Y en las propiedades de los materiales, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir qué son esas propiedades. Las propiedades se pueden definir como la forma que tiene un material de comportarse ante un elemento externo, la forma de responder ante algo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, la dilatación. Sabéis que hay materiales que se dilatan cuando aumenta la temperatura, ¿no? Hay una agresión externa, un elemento externo que es un aumento de temperatura, y a cómo responde ese material ante ese cambio de temperatura es lo que nosotros llamamos dilatación, pues es una de las propiedades. O cómo responde un material a un esfuerzo de compresión. Pues algunos se rompen, otros se doblan, etcétera, etcétera. Entonces, es esa respuesta ante un elemento externo. Evidentemente,
no todos los materiales se comportan igual, si no, no habría variedad, no todos los materiales son iguales. Por lo tanto, cada material tiene propiedades diferentes. Bien, bueno, aquí una frase general: de la elección del material depende el proceso productivo y la logística. Efectivamente, no es lo mismo si vamos a trabajar con vigas de acero que si vamos a trabajar con vigas de hormigón. No pesan igual, no cuestan igual, no se transportan igual, no se almacenan igual. Por lo tanto, hay todo una logística y un proceso constructivo que depende de la elección del material que se utiliza. Bien, esta tabla es muy importante, porque aquí vemos una síntesis de todas las propiedades de los, bueno, todas, casi todas, las más importantes, propiedades de los materiales. Por un lado tenemos propiedades químicas. Las propiedades químicas son aquellas que están relacionadas con su composición química interna o con reacciones químicas que pueden tener lugar en un material. Hay otros tipos de propiedades, como son las propiedades físicas, las propiedades mecánicas o las propiedades sensoriales, que ya veremos más adelante. Hoy nos vamos a quedar solamente con la parte de propiedades químicas, con esta de aquí, ¿vale? Y vamos a hablar de una de las propiedades químicas por excelencia, que es la resistencia a la oxidación. Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, la oxidación es una reacción química que tiene lugar principalmente en los metales. Sucede cuando hay contacto entre el oxígeno, sabemos que en el aire, uno de los gases que forman el aire es el oxígeno, y ciertos metales. Ese metal se va oxidando poco a poco y va apareciendo lo que se denomina la corrosión, ¿no? A veces vemos piezas antiguas o piezas que están descuidadas, que están como corroídas, como podéis ver aquí, ¿no? Bueno, unos engranajes metálicos que están completamente oxidados. En general, cuando hay un medio húmedo, cuando hay bastante humedad, la corrosión o la oxidación son más fuertes, se acentúa ese fenómeno, ¿vale? La sal también peor todavía, y ya el mar ya lo peor. Los coches de esos de carreteras con sal, y de la playa se notan mucho. Efectivamente. Bien. Entonces, una propiedad química de los materiales es su resistencia a la oxidación. Habrá materiales que resistan más a la oxidación y habrá otros que resistan menos a la oxidación. Los materiales representan comportamientos diferentes. Unos resisten más o mejor, otros resisten menos o peor. Aquí tenemos algunos ejemplos de materiales que tienen mayor resistencia a la oxidación o a la corrosión. Fijaros, oro, plata, aluminio y estaño. Y luego tenemos otros que tienen muy poca resistencia o baja resistencia a la corrosión o a la oxidación. El cobalto se oxida muy fácilmente, el hierro también, el cobre un poquito mejor y el níquel un poquito mejor. ¿Vale? ¿Qué materiales, repito, qué materiales tienen más tendencia a oxidarse? Los materiales metálicos. Otros materiales de construcción, tipo maderas, tipo polímeros, que son un tipo de plástico, no se oxidan, no tienen este problema, presentan una mayor resistencia, mientras que son los materiales metálicos los que presentan una baja resistencia a la oxidación y terminan corroyéndose. Bien, esto lleva pasando desde que existen los materiales metálicos, o sea, miles de años, pero desde hace algunas décadas existen algunas soluciones. Todos hemos oído alguna vez hablar del acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable no significa que ese acero no se vaya a oxidar nunca, pero
se les pone como una película, se les recubre de otro material, se aísla, al material interior se le aísla con otro material que resiste mejor a la oxidación. Por lo tanto, se protege a ese material interno de la oxidación. ¿Puede llegar a oxidarse con más tiempo? Hombre, sí, si hay una grieta en esa cobertura exterior y por ahí le entra el aire, la humedad y tal, puede llegar a oxidarse, pero está más protegido, ¿vale? Acero inoxidable. Luego hay otra tipología bastante curiosa, yo hacía tiempo que no veía hablar de ella, el acero Corten se llama. Es un acero que, a título anecdótico, esto tampoco es importante saberlo, que es como que ya estuviera oxidado de forma artificial. Entonces, ese propio óxido protege al acero interno, o al material metálico interno, de oxidarse más. Fijaos qué curioso, ¿no? Es como una oxidación que es buscada de forma intencionada, ¿vale? Pero claro, esto no se puede utilizar en cualquier tipo de infraestructura ni de elemento, ¿vale? Y fijaos, tienen una ventaja, que es que estos aceros que se han oxidado de forma artificial, luego sus propiedades mecánicas, que ya veremos luego lo que son, se mantienen, no cambian, no se van a debilitar desde el punto de vista mecánico o estructural por esta oxidación, porque se ha oxidado todo de forma intencionada, de forma homogénea, sin que se creen puntos débiles, ¿vale? Y mantiene sus características mecánicas, sus propiedades mecánicas. Sí, mecánicas Bien, pues, no sé, ¿alguna pregunta acerca de estos primeros materiales que hemos visto, estas primeras propiedades químicas? ¿No? Pues ya está. Lo vamos a dejar aquí por hoy, con esas propiedades químicas que hemos visto, la resistencia a la oxidación, que como hemos dicho tiene lugar en presencia de oxígeno, elemento necesario para que haya una oxidación, y lo dejamos aquí. Vamos a poder hacer ya las tres primeras actividades, actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Muy sencillita, como siempre, plazo de una semana. A partir de ahí se va restando nota y fecha tope de entrega 23 de abril, ¿vale? Para esta unidad 5. Pues nada más, nos vemos la semana que viene, que tengáis una buena semana y hasta luego.